bueno, llegado aquí me iba a cubrir en un momento del consultorio, pero ya. Entonces me presento, yo soy la doctora Lizeth Martínez Dionisio, médico infectólogo en el Hospital María Auxiliadora, y hoy día vamos a tener la clase de infecciones sistémicas por virus. Básicamente vamos a ver tres virus, que es el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, y también vamos a hablar sobre el herpes virus 8 o el asociado al sarcoma de Kaposi, ¿ya? Básicamente, recordar la clasificación de estos virus de la familia del herpes, donde los principales van a ser el herpes virus 1, 2, el herpes virus 3, también conocido como virus de la varicela zoster. El citomegalovirus se conoce como, precisamente es el acrónimo de herpes virus 5, y luego el virus Epstein-Barr es el herpes virus 4, ¿no? Y por último, el sarcoma de Kaposi, también conocido como herpes virus número 8. Que debemos de recordar. Por ejemplo, en el caso del citomegalovirus, que va a ser una de las principales causas de disfunción multiorgánica en pacientes inmunocomprometidos, también en aquellos receptores de injertos y en el paciente con VIH, sobre todo cuando tenga un CD4 bajo. La infección vírica intrauterina más frecuente puede provocar algunos trastornos del desarrollo neurológico, como secuelas en los lactantes infectados. Rara vez va a producir síntomas en una persona inmunocompetente, y las infecciones agudas suelen ser asintomáticas. Con respecto a lo que es la epidemiología de la infección por el citomegalovirus, va a persistir, ¿no? Va a persistir de por vida con periodos de excreción intermitente de este virus, por lo cual se va a encontrar en una circulación continua. También se puede dar un contagio extrahospitalario del citomegalovirus a través del contacto con secreciones orales y genitales, y lactantes podrían contraer este virus a través de la lactancia materna. También en el caso de los receptores de alinjertos, las infecciones por citomegalovirus pueden contraerse a partir de los alinjertos trasplantados o por la reactivación del virus en receptores previamente infectados. También la reinfección es habitual en pacientes inmunocomprometidos, y también se ha demostrado que en algunas personas inmunocompetentes podrían exponerse a una nueva cepa de este virus. Como mencionamos, también conocido como el herpes virus humano tipo 5, ¿cuál es la particularidad que tiene? Que este virus dentro de esta familia va a ser el prototipo para pertenecer a la subfamilia beta herpes viridae, va a ser el virus del herpes más grande y complejo, va a tener 3 regiones, la de cápside, tegumento y envoltura. Como mencionamos, ¿no? Que las células huésped, una vez infectadas, va a persistir en ellas durante toda la vida del huésped. Sobre todo en qué células va a persistir, ¿no? Este dato también es importante recordarlo, ya que con ello vamos a entender la clínica del virus, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, glándulas salivales, mama, intestino, próstata. Entonces, como hemos mencionado, va a poder haber una transmisión por saliva, contacto sexual, transplacentaria, por medio de la lactancia, por medio de transfusiones sanguíneas en pacientes trasplantados, tanto de órganos sólidos como de progenitores hematopoyéticos. Podemos clasificar que por la transmisión, ¿no? Pueden haber 3 tipos de infecciones. La primera se considera en un individuo sin inmunidad contra este virus que se infecte por primera vez. El segundo tipo de infección, cuando el virus establece una latencia a partir de la cual puede este virus reactivarse. Y el tercer tipo de infección, que se denomina reinfección, cuando el contacto con un individuo infeccioso, infectado, da como resultado una superinfección de alguien, ¿no? Que ya había tenido una infección previa, a pesar de que este individuo pudo haber generado inmunidad natural, o sea, anticuerpos.
Por ejemplo, este artículo es bastante interesante donde menciona el compromiso gastrointestinal en el paciente con VIH y dentro de las patologías, etiologías oportunistas que nos va a dar este compromiso gastrointestinal, pues precisamente se encuentra este virus, ¿no? Cuando ya comienza a hacer daño en órgano blanco. Sobre todo recordar que en el paciente con VIH va a cobrar mayor importancia cuando el paciente tenga una inmunosupresión marcada, ¿no? ¿A qué nos referimos con un CD4 menos de 100? Y aún aumenta su frecuencia, pues cuando este CD4 disminuye a menos de 50. Entonces, como hemos mencionado, la clínica va a depender del tipo de paciente, si estamos hablando de un paciente inmunosuprimido, si estamos hablando de un paciente inmunocompetente, o si se trata de una infección congénita y neonatal. La relevancia de este virus va a ser sobre todo en el paciente inmunosuprimido, que puede ser una inmunosupresión, como hemos mencionado, post-trasplante de órganos sólidos, de progenitores hematopoyéticos, o en el paciente con VIH. Vamos a hablar un poco más sobre esta infección en el contexto del paciente con VIH, ya que es lo que se ve con más frecuencia en la práctica clínica, ¿no? Es lo que lo que ustedes pueden ver en cualquier hospital, tanto del ministerio, del seguro. En cambio, el tema de clínica de pacientes pues, post-trasplantes es menos frecuente y está pues, circunscrita a algunos centros donde se haga este tipo de trasplantes, ¿no? Por ejemplo, los ministerios hematopoyéticos, tal vez en la Almenara, Rabiati, el INEM, ¿no? Y como bien saben, pues la frecuencia de post-trasplantes de trasplantes de órganos sólidos en nuestro país es bastante baja. A ver, con respecto a lo que es el compromiso gastrointestinal, vamos a poder encontrar ulceraciones superficiales en la mucosa, va a conllevar una causa importante de hemorragia digestiva alta. Con respecto al compromiso, sobre todo vamos a verlo en el esófago medio y distal. Dentro de nuestro diagnóstico diferencial podría ser también por ejemplo, una esofagitis por también herpes, ¿no? Que va a ser un diferencial de la esofagitis por citomegalovirus. ¿Qué más? También va a poder generar un compromiso en de tipo rectorragia, sobre todo porque se va a presentar también lesiones en el tracto gastrointestinal bajo como en el colon. Entonces también va a ser una causa importante de hemorragia digestiva baja. Ahora, una de las presentaciones más frecuentes que vamos a tener es la de la retinitis. Vamos a ver cómo se forma un foco de necrosis retiniana blanquecina que tiene unos bordes borrosos. También vamos a poder ver en ocasiones vasculitis retiniana y presencia de áreas de hemorrágicas, ¿no? ¿Cómo le conocen o suelen representar, ¿no? Estas áreas hemorrágicas, ¿no? Le dicen que simula ser una pizza, ¿no? El queso y la salsa de tomate, pues las áreas de moro. O sea, es la representación más ilustrativa que les podría mencionar. Ahora, con respecto al diagnóstico, recordemos que es distinto tener una infección por citomegalovirus que tener ya sintomatología, o sea, tener una enfermedad por citomegalovirus. Entonces es importante que esto quede claro, ¿no? Entonces, el huésped inmunocompetente puede tener una infección, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguno de nosotros se hace, pues, ¿no? De repente, más del 80% de nosotros puede tener un IgG para citomegalovirus positivo, pero como nuestro sistema inmune funciona de manera adecuada, pues no tenemos ninguna clínica asociada. En cambio, en el huésped que presenta un estado de inmunosupresión por las tres causas más importantes que ya hemos mencionado, puede llegar a generar ya una enfermedad, ¿no? Con algunos de los compromisos y síntomas que hemos mencionado. ¿De qué va a depender o a qué está asociada esta gravedad en este virus?
a los títulos que van a ver y a la área del, y digamos al sistema inmune del paciente. A ver, entonces, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Pues no solo se va a basar en la clínica, sino se puede confirmar por el crecimiento del virus, también con demostración de componentes del virión, como puede ser ADN viral, antígenos virales. La anatomía patológica también resulta de mucha utilidad, sobre todo en nuestra realidad, ¿no? En la cual pues no contamos con mucha facilidad con este tipo de pruebas, como van a ser los cultivos virales o las cargas virales para citomegalovirus, pues son resultados que tardan mucho tiempo y no siempre se encuentran disponibles. Entonces, la anatomía patológica pues, me va a ser de mucha utilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un paciente con una hemorragia digestiva baja, que encuentre unas úlceras y se biopsien, ¿no? Entonces, puedo encontrar estas características en mi anatomía patológica, ¿no? Las de células caracterizadas por presentar citomegalia, con inclusiones en ojo de búho, ¿no? Que es lo que pueden ver aquí en las flechas, ¿no? Sobre todo esta representación inferior. Entonces, miren esta diferencia cuando ven el tamaño, ¿no? De las células infectadas por el citomegalovirus, el tamaño de los núcleos en comparación con las células no infectadas, ¿no? Entonces van a tener un mayor tamaño, ¿no? Por eso el nombre de inclusiones en ojo de búho. Es algo bastante patognomónico. A ver, ¿qué más? Bueno, las pruebas de PCR que ya mencionamos, ¿no? El PCR cuantitativo que nos va a ayudar a determinar pues, la viremia, la cantidad de copias. También dentro de las pruebas de detección de anticuerpos se pueden hacer algunas técnicas de detección en distintos líquidos y fluidos, como puede ser orina, sangre, plasma, en lavado bronquiolo alveolar, en líquido cefalorraquídeo. También vamos a tener el diagnóstico serológico por medio de la respuesta inmune de tipo humoral, que son test serológicos de bastante utilidad, sobre todo en quienes, ¿no? Por ejemplo, para conocer el estadio serológico en donantes y receptores de órganos. En conclusión, ¿qué pruebas vamos a tener? Desde ELISAs, inmunofluorescencia indirecta, inmunoblot, pruebas de quimioluminiscencia. Una prueba que en un momento tuvo gran acogida fue la prueba de antigenemia para citomegalovirus, ¿no? Cuando no se tenían las cargas virales o PCRs disponibles. Entonces, ¿qué es lo que nos permitía estas pruebas? Estas pruebas de antigenemia permitían la detección rápida y directa de las proteínas de citomegalovirus, el PP65, que se encontraban en los leucocitos de sangre periférica. Entonces, esta técnica lo que emplea es anticuerpos monoclonales marcados con fluorescencia específicos para esta proteína del PP65. Estos resultados estaban dentro de las 24 horas. ¿Cuál era digamos que, lo negativo en esta prueba? Que estaba la limitancia que tenía y que disminuía la sensibilidad si nos encontrábamos ante un paciente que tuviera un recuento de neutrófilos bajos, sobre todo menor a 1000. Entonces esto disminuía considerablemente la sensibilidad de esta prueba, ¿no? Y por lo mismo que hemos mencionado, por el grupo, el tipo de paciente en el cual sería útil, pues esto era un punto en contra, ¿no? Entonces, ya que muchos de estos pacientes, pues, post-trasplantados o algunos pacientes también con VIH, con CD4 bajo, pues podían llegar a tener tanto leucopenia como neutropenia, ¿no? Entonces, ya dificultaba el poder utilizar la rentabilidad de esta prueba. Ahora, en un paciente en el cual yo ya diagnostico, confirmo que estamos ante una enfermedad por citomegalovirus, debemos de iniciar tratamiento, ¿no? Tratamiento antiviral. Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos disponibles? El uso de análogos de nucleósidos que inhiben el ADN del ADN polimerasa viral, como ganciclovir, valganciclovir, que son los más
conocidos que probablemente hayan escuchado, después también los que actúan a nivel, que son análogos del lapilofosfato, como el foscarnet, también los que son análogos de nucleótidos como es el sidofovir, y uno de los últimos que se han aprobado, que es el letermovir, ¿no? Que se aprobó en 2017, que es un inhibidor de la terminasa viral del citomegalovirus. Así como en algún momento han escuchado probablemente, ¿no?, de la resistencia a los antibióticos, de la resistencia a los antifúngicos, también hay resistencia a los antivirales. Y no solo a los antivirales que usamos en el tratamiento de los pacientes con VIH, ¿no?, sino también hay resistencia para el citomegalovirus. Entonces, ¿qué es lo que sabemos o tenemos con respecto a la resistencia, ¿no? Que la ubicación más común de mutaciones y asociado a resistencia, tanto el canciclovir como el palganciclovir, es a nivel del TAP-UL97, ¿no? De la UL97 se puede utilizar algunas técnicas para, digamos que mejorar la disponibilidad o la llegada, ¿no?, la concentración del fármaco y tratar de superar este mecanismo como es aumentando la dosis del ganciclovir para el ganciclovir. También pues tenemos, ¿no?, que por ejemplo mutaciones en la UL54 como puede generar pues resistencia al ganciclovir, para el ganciclovir y también foscarnet y sidofovir. Uno de los objetivos, ¿no?, uno de los objetivos que se ha trazado, lo que se encuentra actualmente en investigación es desarrollar una vacuna para este virus, ¿no?, que me permita pues disminuir estas complicaciones que hemos mencionado, ¿no?, lo cual todavía está en proceso, no hay algo que ya haya demostrado una alta efectividad. A ver, entonces, bueno, ya para terminar con este primer tema, en este cuadro lo que les traigo son las dosis que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, es para el régimen de un paciente con una retinitis por citomegalovirus, ¿no? Entonces, recordar que vamos a tener una fase de inducción y una fase de mantenimiento. Por ejemplo, si usamos el ganciclovir, lo tenemos que es de presentación endovenosa, la dosis de inducción es de 5 miligramos kilo, 2 veces al día por un promedio de 14 a 21 días. Y en cambio el mantenimiento va a ser 5 miligramos kilo día cada 24 horas. No podemos tener otras opciones como el foscarnet, sidofovir. También para el caso, por ejemplo, de la retinitis por citomegalovirus se recomienda el usar inyecciones intravítreas de ganciclovir. Ahora, el tema es plantear hasta cuándo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le doy el tratamiento a mi paciente? Para el caso de la retinitis, por ejemplo, el citomegalovirus, que muchas veces es un poco más fácil, podría decir, el poder determinar cuándo yo ya paso al mantenimiento y puedo detener mi fase de inducción, pues ahí nos tenemos que ayudar del fondo de ojo, ¿no? El fondo de ojo justamente va hecho por el oftalmólogo, ¿no? Pero el oftalmólogo entrenado tiene me va a decir pues si aún visualiza estas hemorragias en llamas que mencionamos, o si ya ve que estas lesiones ya se encuentran cicatrizando o están cicatrizadas, ¿no? Entonces, para yo poder determinar ya y suspender mi tratamiento de inducción y pasar en mi mantenimiento. ¿Por cuánto tiempo se recomienda dar el mantenimiento, ¿no? Y es hasta que mejore el estado del sistema inmune de mi paciente, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con VIH, idealmente sería hasta que ya se encuentre indetectable, idealmente con un CD4 más de 200, ¿no? Igual un mínimo tendría pues, un CD4 más de 100, ¿no? Y de esa manera pues ya garantizar que ya no se encuentre con las defensas tan bajas que pueda reactivar este enfermedad, ¿no? De lo contrario puedo tener un nuevo episodio. A ver, ahora vamos a hablar un poquito del virus de Epstein-Barr.
que como dijimos también pertenece a la familia Herpesviridae. Está compuesto por una doble hebra de ADN y su genoma va a codificar aproximadamente 80 proteínas. Este virus se caracteriza por tener un tropismo por los linfocitos B, sobre todo las células del epitelio cervical uterino, las células del epitelio ductal parotidio y del epitelio oral. Entonces, una de sus principales características va a ser pues el tener una infección latente, ¿no? Y persistente, igual que lo que ya hemos mencionado, que sucede con el citomegalovirus. Más del 90% de los adultos en todo el mundo van a ser seropositivos para anticuerpos para este virus a los 35 años de edad. Por ejemplo, la mononucleosis infecciosa afecta más comúnmente a aquellos que adquieren o hacen síntomas que lo adquieren por primera vez este virus en la adolescencia. Anualmente, hasta 10 a 20% de las personas que no han tenido una infección primaria por este virus pueden desarrollar un síndrome de mononucleosis infecciosa. En adultos jóvenes, la tasa de desarrollo de mononucleosis infecciosa por una infección primaria puede llegar hasta un 50%, ¿no? Por eso es que es el grupo etario en el que se ve con más frecuencia síntomas. En cambio, en la infección primaria en la infancia va a ser menos prevalente en áreas de mayor nivel socioeconómico y mejores condiciones sanitarias. Es rara la infección durante el primer año de vida, precisamente por la inmunidad pasiva que se va a tener por sus cuerpos maternos. ¿Qué tenemos con respecto a la patogénesis? El humano va a ser el único reservorio natural para este virus. La transmisión se puede dar, ¿no?, por secreciones orales, líquidos corporales, también por tracto respiratorio, sangre. Las glándulas salivales se reconocen como reservorios y participan en la transmisión del virus por la vía orofaríngea, ¿no? También por eso se le conoce como la enfermedad del beso. Hay evidencia, como les mencionaba, de la presencia de este virus en epitelio cervical, en semen, pero no se ha probado que se transmita por la vía sexual. Puede tener un periodo de incubación de 3 a 7 semanas. Entonces, ¿cómo es que actúa este virus? Primero infecta y se replica en las células epiteliales de la orofaringe, después va a infectar a los linfocitos B, en ellos se va a transformar en células plasmáticas, las cuales van a secretar inmunoglobulinas, incluyendo los que son los anticuerpos heterófilos y anticuerpos específicos de los antígenos del virus Epstein-Barr. Estos linfocitos B infectados van a inducir la proliferación de los linfocitos T, sobre todo los T citotóxicos, generando una manifestación que podemos ver en ocasiones en el hemograma, que va a ser la linfocitosis atípica periférica. Y también la proliferación de las células T reactiva y de los linfocitos B infectados va a conducir que el paciente pueda presentar linfadenopatías y hepatosplenomegalia secundaria a este virus, ¿no? Más o menos lo que acabamos de ahorita mencionar. Ahora vamos a avanzar un poquito porque nos vamos a faltar de tiempo. A ver. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos, por ejemplo, la mononucleosis infecciosa anginosa, donde tenemos la triada clásica de una elevación abrupta de la temperatura, faringoamigdalitis exudativa con edema faríngeo y linfadenopatías. También la mononucleosis infecciosa tifoidea, donde lo que vamos a encontrar es fiebre alta y prolongada como síntoma principal, ¿no? Un menor compromiso faríngeo, en este caso la faringitis suele ser leve, y las adenopatías aparecen de manera tardía. En cambio, en la mononucleosis infecciosa de tipo glandular, lo que vamos a encontrar es una faringitis moderada, fiebre de menor magnitud, y sí ganglios mucho más marcados, ¿no? De mayor tamaño,
desproporcionados, podría decirse, al compromiso faríngeo que se va a tener. Uno de los síntomas más importantes va a ser la fiebre. Más del 90% de los pacientes va a presentar picos, sobre todo en la tarde, con temperaturas altas de 38 a 40 grados, que se resuelven en un periodo de 10 a 14 días. También podemos encontrar la presencia de un rash de tipo macular, eritematoso, también puede ser petequial, ¿no? O sea, se habla de que es similar a un eritema multiforme, sobre todo en extremidades superiores y en el tronco. También se pueden encontrar úlceras nasales y orales, vasculitis leucocitoclástica y glomerulonefritis mediada por complejos inmunes. Un dato interesante es que en los pacientes que tienen una infección por el virus de Epstein-Barr, ante la administración de ampicilina se puede producir un prurito y una erupción eritematosa de tipo maculopapular hasta en un 90-100% de pacientes. Y este compromiso dérmico puede persistir hasta días después de que ya se suspende este antibiótico, ¿no? Es algo que también me ayuda pues, a sospechar de que se trata de esta etiología, ¿no? De que es, por ejemplo, una mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr. ¿Qué vemos en la faringe? Que es el que va a presentar el tema con exudado en casi un tercio de los pacientes. También se puede observar petequias en el paladar. Lo más común es la presencia de adenopatías posteriores. Después las otras localizaciones es a nivel submandibular y anterior. Estas son móviles, no suelen ser dolorosas y con leve dolor a la palpación. Hablamos un poquito de los síntomas. En la clínica, se resuelve la mayoría de las veces de manera espontánea en 2 a 3 semanas. La faringitis suele mantenerse máximo unos 5 días. Como mencionábamos, la fiebre puede prolongarse por 2 semanas, pero ya a partir de la primera semana la intensidad comienza a disminuir. También vamos a tener la presentación de una infección por virus de Epstein-Barr de manera crónica persistente, lo cual puede generar fatiga y malestar, sobre todo en adultos jóvenes de mediana edad. Sobre todo haber clínica de fatiga, de enofagia, puede también haber una disfunción cognitiva leve y mialgias. Vamos a encontrar, por ejemplo, en este tipo de pacientes un incremento en los títulos de anticuerpos del virus de Epstein-Barr y de los antígenos. Recordar que el aislamiento del virus de Epstein-Barr no necesariamente indica una infección primaria aguda y que puede reflejar diseminación intermitente prolongada de este virus. La infección primaria por el virus de Epstein-Barr va a estar asociada a la aparición y persistencia de los anticuerpos específicos del virus de Epstein-Barr y a una aparición transitoria de anticuerpos heterófilos de tipo no específico. ¿Cuál va a ser algunos de los exámenes auxiliares que nos va a ayudar a este diagnóstico? Por ejemplo, tenemos la prueba de anticuerpos heterófilos, que va a ser la mejor prueba inicial para el diagnóstico de una infección por virus Epstein-Barr, ya que va a tener una precisión de un 71 al 90%. Sobre todo cuando el paciente está con un cuadro de mononucleosis infecciosa. Pero podemos tener pues, tasas de falsos negativos de hasta un 25% durante la primera semana de enfermedad. ¿No? Algunas publicaciones hablan de que la prueba de anticuerpos heterófilos podría llegar a tener una sensibilidad de entre el 63 y el 84% y una especificidad que puede llegar desde el 84 al 100%. La presencia, además de los anticuerpos de inmunoglobulina tipo M para el antígeno de la cápside de este virus, me va a confirmar al virus de Epstein-Barr como causa de la mononucleosis infecciosa. Mientras que la ausencia
estos anticuerpos para la inmunoglobulina M, pues me excluyen este diagnóstico etiológico. A ver, pues bueno, ahora vamos a ver, creo que por acá tengo un cuadrito, parece que sí, vamos a hablar un poquito de ello. A ver, vamos a ver un poquito de los anticuerpos heterófilos que ya se os he mencionado. Precisamente el nombre, ¿no? ¿De dónde viene este nombre de anticuerpos heterófilos? Porque pueden reaccionar con antígenos de especies no relacionadas. Recordar que no son específicos para el virus Epstein-Barr y que sobre todo van a ser muy útiles en el inicio. Estos anticuerpos heterófilos van a ser transitorios y desaparecen en un periodo máximo de 12 años, pero en promedio a los 3 meses ya suelen ser negativos. ¿En qué otras enfermedades podemos encontrar una prueba de anticuerpos heterófilos positivos? Por ejemplo, en parotiditis, malaria, rubiola, linfomas. Van a haber algunos métodos como el ensayo de aglutinación modificado de Paul Monell, de tipo cuantitativa, y también de tipo cualitativa, el de monospots. ¿Qué hallazgos a nivel de laboratorio voy a tener? El de neutropenia, sobre todo en la segunda semana de la enfermedad, trombocitopenia también en más del 50% de pacientes, a elevación de las enzimas hepáticas, elevación de las transaminasas, ya que el 90% de los pacientes pueden desarrollar una hepatitis leve en la segunda o tercera semana de infección sintomática, observándose elevaciones de 2 a 3 veces en la fosfatasa alcalina y también en las transaminasas. Mientras que es menos frecuente el incremento de las bilirrubinas. Ahora, para entender la serología, para este virus tenemos que recordar, ¿no? Que tenemos a los antígenos tempranos, también conocidas como EA, que son proteínas no estructurales. También vamos a tener, dentro de ellos vamos a tener a los de componente restringido y también a los de componente difuso. Después tenemos los antígenos tardíos, que van a ser proteínas virales estructurales, que se expresan, como su nombre lo dice, tardíamente en el ciclo. Entre ellas vamos a tener al antígeno de la cápside viral, también conocido como BCA, está presente en las células infectadas. También vamos a tener al antígeno de membrana, presente en la superficie de células infectadas. Y vamos a tener que en la fase latente se excreta un antígeno nuclear que también se conoce como EPO. Vamos a ver cómo en la infección aguda vamos a tener este incremento en el IgM anti-BCA. Luego se va a llegar a producir el IgG anti-BCA. En cambio, todavía alrededor de la cuarta, quinta semana es que se inicia el incremento del IgG anti-E. ¿No? En esta tablita también podemos encontrar cómo hacer la serología dependiendo del momento de la infección, ¿no? Por ejemplo, entonces cuando hablemos de una infección aguda, eso es algo que, un escenario en el que podemos estar, ¿no? Entonces lo que vamos a tener positivo, ¿qué va a ser? Los anticuerpos, el IgM anti-BCA, los anticuerpos heterófilos y también el IgG anti-BCA. Podría o no estar presente el anti-EA y el anti-EBNA debería ser negativo. En cambio, por ejemplo, en una infección pasada, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿No? En una infección pasada nunca podría tener un IgM anti-BCA positivo, tampoco un anti-EA. Podría no estar presentes los anticuerpos heterófilos, porque recuerden que en un momento mencionamos que usualmente desaparecen hasta los 3 meses, pero en ocasiones podría aún encontrarse hasta el año.
Y lo que tendría que tener positivo, en cambio, es mi anti-EBNA, ¿no? Eso me va a ayudar. El anti-EBNA y también, pues, mi IgG anti-BCA. A ver, yo creo que esos serían las dos condiciones más importantes. A ver, entonces, con respecto a la prevención, sería pues también muy útil el que estuviera disponible una vacuna, sobre todo que va a ser eh, prioritario, sería importante en personas que son seronegativas para este virus, en quienes, por ejemplo, pacientes que no deben tener contacto con este virus y se pueden a someter a un trasplante de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos, a personas que estén en un área con alta incidencia de linfoma de Burkitt o de carcinoma nasofaríngeo, y también en adolescentes y adultos que estuvieran en riesgo de poder desarrollar una infección de tipo mononucleosis infecciosa. Ahora, ya para terminar la clase, vamos a hablar sobre el virus, el herpesvirus 8. Es un virus muy interesante. Entonces, ¿en quiénes se va a poder desarrollar el sarcoma de Kaposi, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que sean enfermedad asociada a este virus, en pacientes con inmunosupresión, que esta puede ser por el VIH, sobre todo en pacientes con un CD4 menos de 50, en pacientes post-quimioterapia, en pacientes con uso crónico de corticoides. También van a haber algunos factores asociados al virus, como va a ser una carga viral del virus del herpes 8 alta, algún subtipo, ¿no? Por ejemplo, el subtipo A está asociado a mayor gravedad, factores genéticos. Se han encontrado predisposición en pacientes que vengan de la cuenca mediterránea, judías o pacientes con algunos haplotipos especiales de HLA. Y también hay un tema de factor de riesgo hormonal, ¿no? Entonces es más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento nunca he visto una paciente mujer con sarcoma de Kaposi. Todos los pacientes que he visto han sido varones. Entonces, ¿cómo actúa, no? ¿Cómo actúa este virus? ¿Cuál es la fisiopatología del sarcoma de Kaposi? El herpes virus 8 puede infectar las células endoteliales, también llega a infectar los linfocitos B, monocitos y células epiteliales. Se va a comportar como si fuera un oncogeno, produciendo la propagación y liberación de citoquinas de tipo proinflamatorias y liberación de diferentes factores de crecimiento, como es el factor de crecimiento vascular. Entonces, esto explica pues toda la clínica, todo lo que vamos a ver. En conclusión, ¿qué me va a producir este virus? Angiogénesis, inflamación y proliferación de células en forma de uso, que son las que pueden ver ahí en el gráfico. Entonces, esto me va a devenir en transformación tumoral, ¿no? Que comiencen a aparecer tumores. ¿Cuál es la clínica que voy a tener en el paciente con sarcoma de Kaposi? Sobre todo cuando hablamos de pacientes con VIH. La piel va a ser uno de los órganos de mayor prevalencia, casi siempre está presente en piel, que vemos en la clínica, placas, se ve como placas, nódulos rosados, marrones, de tipo color vinoso, sobrelevadas, ¿no? Acompañadas de edema. El compromiso oral también puede estar en un tercio de los pacientes, sobre todo con compromiso del paladar. También podemos tener el compromiso gastrointestinal hasta en un 40-80% de pacientes en algunas series de autopsias. Y como clínica podemos tener el sangrado gastrointestinal, diarrea, malabsorción, dolor abdominal, obstrucción. Y con respecto al compromiso pulmonar, la clínica que el paciente puede referir va desde disnea progresiva, hemoptisis, derrame pleural. Pero en general cualquier órgano o sistema puede llegar a afectarse. ¿No? Les comento, ¿no? A propósito de la clase, creo que acabo de ver un paciente, la sospecha en el sarcoma de Kaposi en un paciente con VIH es sobre todo clínica, ¿no? Porque ahora vamos a ver unas imágenes que realmente cuando uno ve a un paciente con este tipo de lesiones son muy clásicas, ¿no? Entonces, claro que igual nosotros necesitamos pues confirmar con una
a biopsia, a la anatomía patológica, ¿no? Que muchas veces también se les va a hacer pruebas de inmunohistoquímica, ¿no? Pero la clínica es muy típica, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, les comento a ver, lo tengo súper fresco, que ese pacientito que acabo de ver, ¿no? Es un paciente de 34 años que ya tiene el antecedente de VIH hace unos 3 años, pero con una mala adherencia. Entonces, ¿cuál es el problema en este paciente, ¿no? Que él tiene, de enero de este año, tiene un CD4 en 78, con una carga viral en 620.000 copias. ¿Ya? Entonces al paciente se le refuerza la herencia, se le dice que mejore su toma, ¿no? Porque lógicamente con esa carga viral, él estando en tratamiento antirretroviral estaba en una falla virológica. Bueno, se le vuelve a tomar una carga viral en febrero de este año y habría bajado las copias del virus hasta 260.000 copias. 260. Entonces, bueno, el paciente afirma porque toma el tratamiento, etc. Entonces, ¿qué se hace? En este caso, la sospecha para que no disminuya el virus y que no sea indetectable, pues que el paciente de repente tiene un virus de VIH, tiene una mutación, ¿no? Entonces, si se le pidió, se pidió un genotipo. Entonces, en febrero de este año se le pidió un genotipo, he vuelto a revisar el resultado del genotipo, donde sale que es susceptible a todos los grupos de antirretrovirales, a los inhibidores de reversa, a los inhibidores de proteasa, a los inhibidores de nucleasa. Entonces, según el resultado del genotipo, pues no habría una justificación de por qué el paciente no disminuye la carga viral. Entonces, se le vuelve se le vuelve a pedir un control, ¿no? Que se lo acaba de tomar hace poco, hace un par de semanas. Entonces, lo veo hoy día en la consulta y el paciente, pues, la requiere que ha bajado de peso, ¿no? Lo he visto un par de meses y efectivamente, ¿no? Vemos el control en el peso, ha perdido en estos 2 meses 7 kilos, me refiero que es un mes presenta rectorragia, que presenta con sensación de tenesmo rectal, con presencia de coágulos de sangre en las deposiciones. Y no me mencioné este dato, y bueno, y a veces los pacientes están con la mascarilla, entonces, digamos que se baja un poco la mascarilla, y veo la nariz, ¿no? La punta de la nariz, con unas lesiones así, tipo placas violáceas. ¿No? Entonces ahí le pregunto hace cuánto tiempo les tiene, ¿no? Me dice que hace una semana. Y ya veo la mano y también, ¿no? Entonces en el dorso de la mano también. La mano derecha también, una lesión igual, de esas características. Bueno, entonces, en este paciente, y el resultado de su carga viral del control está en 700. Entonces, lógicamente, si no hay una supresión del virus del VIH, pues el CD4 ya no está en 78, como estuvo en el control anterior, ¿no? Lógicamente, ahorita está mucho más bajo, en menos 50. Entonces, si hacemos una unidad clínica, que es lo más probable que esté en este paciente, pues que está presentando un sarcoma de Kaposi cutáneo visceral, ¿no? Que no solamente, para esto también se le examina el paladar y efectivamente no tenemos unas placas violáceas en paladar. Entonces ya está presentando un compromiso tipo descartar que sea cutáneo visceral. Entonces probablemente cuando le hagan la colonoscopía, pues va a tener lesiones, ¿no? Intestinal y por eso es este sangrado que tiene, esta rectorragia, ¿no? Entonces, así es como se van a ver estas lesiones, ¿no? Entonces, así es como se ven estas placas violáceas en paladar, estas lesiones rojo-violáceas en piel. Miren también el compromiso gastrointestinal. Miren cómo se puede ver también, por ejemplo, a nivel, como les dije, no también puede comprometer pulmones, ¿no? Que se van a ver como los nódulos, hasta podría uno pensar pues, en otro tipo de una metástasis, etcétera, ¿no? Entonces, miren la presentación, ¿no? Que es bastante variada, ¿no? Desde lesiones más planas, con nódulos. A ver, por ejemplo, estas son imágenes de publicaciones, ¿no? De reportes de caso que se estaba
Pero estas aquí, por ejemplo, estas fotos son propias, ¿no? Por ejemplo, la primera que ven en la parte superior es de un paciente que tenía con VIH, con CD4 en 30, si mal no me equivoco, que tenía un diagnóstico de tuberculosis enteroperitoneal, ¿no? Y que también tenía estas lesiones, ¿no? Que la biopsia fueron pues, compatibles con sarcoma de Kaposi. Y las otras dos fotos, la del paladar y las que pueden ver el paciente con la cánula binasal, esas fotos eran de un paciente era un paciente migrante que llegaba hace poco de Venezuela. Bueno, él ya, estas últimas fotos ya tienen un par de años, creo que lo vimos en emergencia. Entonces, este paciente llega, ¿no? Con historia de fiebre, baja de peso, ¿no? Y refiere que hace un par de meses había iniciado con estas lesiones, ¿no? Porque tiene estas lesiones. No les pongo todas las fotos, pero no solamente estaban en cara, no solamente estaban en tórax anterior. ¿Y qué es lo que llama la atención? ¿No? Llama la atención que este paciente él va a la emergencia por un cuadro de disney progresiva, le colocan, le llegan a colocar un tubo de drenaje torácico porque hace un hemortórax. Entonces, ¿cuál fue la sospecha de que el sarcoma de Kaposi pues, no solo tenía ese compromiso en piel, ¿no? Aparte, bueno, que estaba compartiendo el paladar, sino también que es, en este caso, el pulmón, ¿no? Que podría haber tenido ya un compromiso pulmonar y por eso el hemotórax, ¿no? Como ahí les puse, ¿no? Y también podría en un momento tener hemoptisis en el paciente por el sarcoma de Kaposi. En cambio, estas fotos son de un paciente que lo vio un colega de Trujillo, ¿no? Entonces, un paciente también, ¿no? Con VIH, en situación de abandono, mal adherente. Entonces, miren estas lesiones, ¿no? Que son un poco más, tipo más sobrelevadas, ¿no? No son tan planas, violáceas, ¿no? Miren toda esa extensión, ¿no? Entonces, son algunas de las presentaciones que podemos tener, ¿ya? Entonces, yo creo que con estas imágenes ya no se van a olvidar de cómo es que vamos a ver la clínica de un paciente con sarcoma de Kaposi, recordar que en el paciente con VIH, sobre todo cuando sospechamos que tiene un CD4 disminuido, pues pueden haber más de una infección oportunista junta, entonces es muy importante una anamnesis adecuada, un examen físico detallado, ¿no? Entonces nunca se olviden que es importantísimo que ustedes vean la boca, ¿no? Examinar la boca del paciente, porque queremos ver justamente el compromiso en paladar. Ya. Queremos ver justamente el compromiso del paladar y también queremos ver, por ejemplo, no sé si el paciente está con alguna placa blanquecina en boca, etc. Entonces, no se puede olvidar. Ahora, para continuar. Entonces, en un paciente con sarcoma de Kaposi yo tengo que hacer una clasificación, ¿no? ¿En base a qué va a ser mi clasificación? A la severidad. ¿Qué veo? La extensión, no sé si solo está en piel o si hay compromiso gastrointestinal o de otros órganos, el CD4, si el paciente tiene un CD4 menos de 150 o es mayor. Ya, porque de repente me podrían preguntar, pero ¿por qué el CD4, si estamos hablando que sobre todo se ve con CD4 menores de 50? Es lo más frecuente que el paciente tenga un CD4 menor de 50 para hacer una infección por clínica, no de una enfermedad por sarcoma de Kaposi, pero también se puede ver, ¿no? Pacientes con sarcoma de Kaposi con CD4 pues, mayores, ¿ya? Pero no es lo usual, no es lo usual. Lo usual es que sea el CD4 bajo. ¿Qué más? Bueno, ver por ejemplo, también se ve la presencia de síntomas de estos infecciones oportunistas, se le calcula también la escala de Karnofsky, que es una escala de tipo status performance, que quiere decir la funcionalidad del paciente, no si es un paciente dependiente, independiente, que tantas actividades por sí solo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Un pilar clave en el tratamiento va a ser el que el paciente tome su tratamiento antirretroviral, no solamente que se
logre supresión viral y que de esta manera se controle el virus. También, dependiendo del compromiso, sobre todo si el compromiso visceral, se le va a añadir quimioterapia sistémica al paciente. Entonces, ¿en qué consiste esta quimioterapia? Pues, ahorita regresa, no sé qué fue anteriormente. En la doxorubicina o la doxorubicina liposomal, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento recibe el paciente? Doxorubicina liposomal cada 3 semanas o doxorubicina liposomal cada 2 semanas. El número de ciclos va a depender de cuál es la respuesta de mi paciente. Mínimo suelen dar 3 ciclos de quimioterapia. Como alternativa que tengo, o segunda línea, el paclitaxel, que se da cada 2 semanas, es la segunda línea. También es eficaz, pero más tóxico, más está usado en África. Y también en pacientes que no han respondido al tratamiento con la doxorubicina. También se plantea tratamientos locales, ¿no? Si es que de repente la lesión pues, es única, circunscrita de repente solo a piel, pequeña, ¿no? Entonces se puede utilizar inyecciones de bioimpestina intralesional, cirugía, infimoto, crioterapia, ¿no? Con el fin de desaparecer la lesión. Básicamente eso sería lo principal. No sé si tienen alguna duda, pregunta, algún comentario. Todo ha quedado claro. No sé si, bueno, ustedes ya están pues terminando su rotación, entonces ya me imagino que han visto un poco más de variedad de pacientes, por así decirlo. Entonces, no sé si alguno ha visto algún caso que nos quiera tal vez comentar, ¿no? De un paciente con una infección por citomegalovirus, ¿no? De cualquier presentación, o quizás pues un paciente con sarcoma de Kaposi, no sé. A ver si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. A ver, chicos, todo claro, no hay ninguna duda, pregunta. Doctora, yo creo que... Creo que alguien iba a decir algo, pero no escucho. Bueno, Adrián está por ahí. A ver.